Buenos días, Ramiro, y muy buenos días también. Póngale un poquito más de ánimo que vamos a hablar de impuestos. Caramba, Oiga, sí, de una vez hilo, porque generalmente usted está al día. Cuando dejan la función... Yo vengo tranquilo y quieren que me ponga bravo de cobrador. Por gusto. Cuando dejan la función pública vienen aquí, así que tranquilo, ya vamos a ver. Así que este es aquí el socioempleo. Vea, Francisco, hay una vieja frase que la voy a decir como se puede decir en los micrófonos y no como la dice el pueblo. Hay gente que te deja nomás que te coja las posaderas, pero no la billetera. Y cuando el Servicio de Rentas Internas comienza a buscar a aquellos que teniendo dinero, generando riqueza, no la declaran y por tanto no pagan sus tributos, empieza a molestar. ¿Cuánta molestia tiene el Servicio de Rentas Internas en estos instantes, comenzando por todos aquellos rubros de negocios que no estaban en radar y que tú los has puesto en radar? Bueno, gracias y muy buenos días con todos. Bueno, es interesante partir la discusión con ese tema más bien, digamos, conceptual de cobrar impuestos y tal vez una anécdota ahí, ¿no? Yo, como tú acabas de ahorita hacer una mención de que uno después de la función pública se mete en los medios también o busca algún espacio en los medios. Previa a la función pública yo tenía una columna en un medio de comunicación digital y escribía diversos temas, ¿no? Incluidos los tributarios, sobre mi opinión sobre lo que yo creo de los impuestos. Que ahora estando acá, algunos creen que me he, digamos, deshecho de esas ideas o de esas propuestas y que he cambiado mi parecer, que cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es que hay mucha gente que no comprende que el tema de los impuestos está en la ley, pues, ¿no? Y que la ley está para ser observada. No hay tributos sin ley. Y que en un Estado constitucional de derecho, donde impera la ley y en un régimen democrático como que tenemos en este momento con el presidente Guillermo Lasso, las instituciones de control, como el SRI que cobra impuestos, lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley. Y hay muchos, como tú lo acabas de mencionar, Ramiro, contribuyentes, personas ideologizadas, su pseudo, digamos, capitalistas, que más bien parecieran que son utilitaristas o mercantilistas porque no están acostumbrados a cumplir la ley, a pagar los impuestos, y ahora que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para ampliar la base de contribuyentes y cobrarles a los evasores, entonces comienzan a saltar y comienzan a sentirse incómodos, como tú lo has mencionado. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, hay que cumplir lo que hay que cumplir y no conozco yo otra forma de trabajar y de vivir que cumplir la ley. Si hay quienes están acostumbrados a vivir no cumpliendo la ley, incumpliendo la ley en ilegalidad, pues bueno, ya tendrán que rendir cuentas con la justicia y con las autoridades. Hay varios tipos de contribuyentes que no cumplen. Generalmente el que tiene mucho dinero y genera mucha riqueza y mucha producción, tiene un equipo de gente talentosa, auditores, tributaristas, contables, todo lo que sea, en que saben el movimiento contable y saben cómo, no digo esconder las cifras, sino colocarla en las cuentas adecuadas para evitar la generación de utilidades y por tanto dar menor contribución tributaria al fisco. La clase media no la tenemos, pero también hay gente que ha creado nuevos negocios y que por ignorancia, aunque la ley se presume conocida por todos, no ha tributado. De esto, ¿qué te has encontrado en estos tres escenarios que te he planteado? Bueno, de todo un poco, ¿no? Es totalmente legítima y correcto tener una estrategia fiscal, una estrategia financiera como tú lo has mencionado y una optimización fiscal, que eso, digamos, tiene sus límites, ¿no? Luego hay las estrategias de planificación agresiva fiscal o tributaria en donde ya se usan otro tipo de mecanismos que muchos de ellos están tipificados en la ley como formas de evasión fiscal. Entonces, en esos de allí que hemos nosotros identificado algunos y ahora mucho más con el, como tú dices, suele ser más de altas rentas, altos capitales, altos patrimonios, hemos logrado identificar algunas de esas planificaciones a través de la información que recibimos por parte del Foro Global, 150 países en el mundo, próximamente también los Estados Unidos,
en lo cual tú te das cuenta allí esa inconsistencia, es lo que nosotros hemos venido diciendo, ¿no? Un estilo de gasto, un estilo de vida versus lo que estás declarando impuestos. Ves que son residentes fiscales en el Ecuador, ves que no declaran ingresos, pero luego con la información que recibes del extranjero, del resto del mundo, te das cuenta, oye, tiene 40 millones en una cuenta, en un fondo de ahorros o en un fondo de inversión, en, qué sé yo, en Luxemburgo. Y con esa información, luego uno la contrasta y dice, estás declarando todos los ingresos y pareciera que no. Entonces, Te detengo ahí, solo es te reportan ingresos, o sea, dinero o bienes también. es en particular y sobre todo información de tipo financiera, ¿no? En cualquier tipo de instrumento financiero que estén típicamente localizados en los bancos internacionales, Ya ¿no? se firmó el convenio que teníamos con Estados Unidos. Con Estados Unidos ya está vigente el convenio, Ya. estamos en una negociación, digamos, debajo de ese paraguas, que es lo siguiente, y eso nos tomará un poco de meses, unos meses este año, y yo espero ya a partir de este año ya empezar a recibir información de los Estados Unidos. Con eso de allí, digamos, ese primer grupo que tú mencionabas está cubierto. Luego, ciertamente hay todos los demás que es por ignorancia, por desconocimiento, por complejidades, y nosotros estamos trabajando precisamente en facilitar el cumplimiento tributario voluntario, eliminando trámites, eliminando cosas, y también más conocimiento, cultura tributaria. Y allí, por ejemplo, digamos, todo esto es parte de una estrategia, y de ahí aparece, por ejemplo, el tema de los influencers. El tema de los influencers aparece por una doble necesidad, una necesidad de cultura tributaria, de masividad, de conocimiento del tema impositivo, pero también lo otro que es lo recaudatorio, ¿verdad? Que es también ir formalizando este segmento. Y un tercero, clarificar la procedencia del dinero. Bueno, eso de ahí es relevante porque en particular en los generadores de contenido, que son tan buenos haciendo contenidos, muchas interacciones, que YouTube, Facebook, Instagram, la red que sea, le pone en medio de su contenido publicidad y le paga por esa publicidad y le transfiere cientos de miles de dólares mensuales que tienen que justificar porque el día de mañana levanta las alertas de la UAFE y va a ser sospechoso, digamos, al menos para la UAFE, que puede estar lavando activos o generando actividades ilícitas. Entonces, Jaime. es conveniente. Gracias, Ramiro. Francisco, bienvenido. La verdad es que más allá de que tienes toda la razón de que todo el mundo tiene que aportar los impuestos, también es cierto que existe ignorancia. Y la mayoría de influencers, si quieres vamos a hablar de esto un ratito, son jóvenes. Y estos jóvenes no tienen ni idea del tema del impuesto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué no educar a estos jóvenes? Porque no hay una forma. Te enteras cuando ya estás en el negocio, digamos. De acuerdo. Pero yo, ¿por qué no facturo? O sea, ¿cómo hago para pagar el impuesto? Te lo digo porque tengo mi hijo es productor, entonces él tiene que facturar. Pero, claro, todavía son cosas muy, muy pequeñas que no llegan a los montos reales. Pero va a llegar un momento en que él tiene que regularizarse. Pero nadie les enseña eso. Entonces, ¿por qué no un programa de educación, ¿no, verdad? A todos los chicos que hoy en día no tienen ni idea. Te digo esto porque hay muchas personas, muchísimas, o sea, jóvenes influencers que conozco que efectivamente tienen buenos ingresos. De acuerdo, y mira, estamos nosotros en eso, y qué bueno, porque quizás se da la oportunidad de estos temas que no típicamente hablamos en las radios o en los medios de comunicación. Nosotros creamos la escuela SRI, y la creamos precisamente en un medio digital, está en YouTube. Entonces, tú entras el día de hoy, de hecho invito a toda la ciudadanía que se conecte, entra al YouTube del SRI Ecuador, y verá ahí contenido. Todos los meses subimos un módulo nuevo de capacitación, y es un mecanismo que está direccionado precisamente a lo que es el consumo, la masividad. Tú vas a ver las estadísticas de redes sociales en el Ecuador y ves que lo que más se consume es YouTube. Claro. Y todos estos chicos, los jóvenes, las nuevas generaciones están allí en YouTube. Entonces, hemos creado un espacio ahí súper, digamos, didáctico, súper agradable, en el cual estamos explicando conceptos desde lo más básico y orientado. ¿Cómo sacar tu RUC? Es correcto. Y okay. Orientado precisamente a la masividad. No vamos a ponernos ahí a enseñar sobre impuestos diferidos, sobre cómo tener un estado financiero, porque ya, digamos, como decía Ramiro hace un momento, las compañías tienen su contador, tienen sus asesores, sus abogados, y ellos ya hacen el trabajo. Esto está orientado a la masa, a los contribuyentes, a las personas que, como tú bien nos dices, jamás en su vida van a abrir la ley de régimen tributario interno, ni el código tributario, no tienen idea, y más bien es, oye, aquí están los pasos para sacar RUC, devoluciones, temas de declaración de impuesto a la renta, entre otras cosas. Entonces, estamos haciendo trabajos allí, y también
Para eso mismo es que nos queremos también, yo decía, una de las estrategias es la comunicacional en el tema de los influencers, porque ellos vienen, los que sufren, digamos, porque le estamos haciendo esta campaña a los influencers, son los que no son influencers. Claro. Los influencers con los que nos hemos reunido dicen, oye, gracias por esto, debiéramos, cuenta conmigo para difundir material, para hacer contenido, para contar a la ciudadanía, porque esto es lo que hay que hacer, yo pago mis impuestos, siempre doy factura. Entonces, la verdad es que, digamos, yo te decía, es una doble estrategia, ¿no? La tributación moderna lo que nos dice es que hay que propender al cumplimiento voluntario, no es ese SRI histórico del, digamos, antiguo en que vienes a destruirte, presumo que eres un delincuente y toda la cuestión, ¿no? Entonces, Es más el bien es, concepto distinto. oye, es cumplimiento voluntario y eso se da en la medida de dos cosas, que tú estés informado adecuadamente y que mis procesos sean sencillos, porque si mis procesos son complejos, te aburres, te enojas y dejas botado eso de ahí. Y si conoces el tema, digamos, mejoras la situación para el cumplimiento. En eso estamos trabajando nosotros con diferentes estrategias. Cuéntanos un poquito, porque eso también es materia de mucha gente que factura a nivel internacional, si quieres llamarlo así, y que son ingresos que no son declarados en un momento dado porque no saben cómo hacerlo. Pero les piden, por ejemplo, una disquera, ¿ok? Te pide cuál es tu domicilio tributario. ¿Cuál es el objetivo porque si existe y tú vas a la página del SRI y pides que te den el registro de domicilio tributario? Tú declaras cierta cantidad y dices, bueno, voy a recibir tanto en cierto tiempo, pero no sabes lo que va a pasar. No es lo pasado, sino de aquí en adelante, ¿ok? Te pregunto esto porque tratamos de hacer el tema en línea, se lo dieron a mi hijo, porque él tiene que mandar esto a una disquera y la cuestión es, en el momento en que tú haces eso, ¿para qué sirve? ¿Y cómo haces para regularizarte en un momento dado cuando tú estás facturando a nivel internacional? Bueno, a ver, hay Pero diferentes... esa consulta ya es pagada. Ya. No, porque mucha gente lo hace, como usted. Bien. No, mira, a ver, mira, yo te digo, número uno, los servidores del SRI estamos dispuestos siempre a consultar, a responder Sin estas necesidad de dudas, cobrar, a responder estas dudas. Habrán Gratis. temas más complejos que no podemos opinar, porque, digamos, nos metemos ya en un conflicto sobre el control y estrategia fiscal. Entonces, digamos, ahí no nos metemos. Pero en general, a ver, hay mecanismos para poder declarar rentas que vienen del exterior, ¿no? Puede ser también a través de liquidaciones de compra en el momento que, digamos, soy yo el que recibo o el que estoy haciendo el gasto y lo cruzo también además con las facturas. La factura local es independiente de si la fuente de la renta, de lo que me van a pagar, es nacional o internacional. Okay. Eso de allí en todo momento se ¿Y si existe ejecuta. una retención? Y la retención se hace siempre que se hace un pago al exterior. Ya, ahí se hace la retención. Y te digo que en el momento que compras, tú también puedes emitir una liquidación de compra. Porque, por ejemplo, en este sector que tú me dices, típicamente los instrumentos o los materiales o las herramientas de trabajo son traídas del exterior. Y tú dices, oye, Sí. ¿cómo justifico ese gasto para no tener que pagar toda la renta? Y está totalmente correcto y válido eso. Bueno, ahí tú emites una liquidación de compras que la emites tú mismo como comprador, que sustente ese gasto con el documento de venta internacional, que puede ser de Amazon o de cualquier página o sitio web. Y luego las retenciones, que son cuando tú haces un pago al exterior, y eso de allí... No, el pago viene del exterior hacia acá y te retienen por impuestos ya, pero sector, eso ¿no? es cuando te está haciendo, digamos, tendría que haber para tú no duplicar el pago de impuestos, tendría que ejecutar el convenio de doble tributación. Con eso de allí cruzas y tú en el país de destino, en este caso Ecuador, debieras pagar la diferencia si es que amerita. Entonces, qué sé yo, si el impuesto de la renta en el país de origen es 20% y luego el impuesto de la renta en Ecuador en personas naturales es hasta el 37%, si tú haces el cruce utilizando el convenio de información, ya ahí tú dices, yo ya pagué ya el 20%, yo te pago aquí el resto, el 17% sobre lo que estoy recibiendo sobre la renta, en el caso de que ese sea el caso, porque también puede ser 25%, 20%, 28%, dependiendo en el caso de personas naturales, en el caso de sociedades, 25%. Ok, entonces estos influencers que tienen esta información ahora sí por fin van a poder ayudarte en la comunicación, que lo básico para que la gente
quiera tributar, porque lo otro es ver el cuco, ¿no? Es decir, ¿por qué vienen a quitarme mis ingresos? Si yo estoy generando, ese es el concepto de los jóvenes, estoy hablando tácitamente lo que dicen los chicos que recién se gradúan, hacen, ¿por qué les tengo que pagar yo al Estado si no recibo nada del Estado? Es lo que dicen. Ojo. De acuerdo. Entonces, Pero bueno, ¿cómo? estamos nosotros, digamos, por eso mismo en estas campañas de cultura tributaria, Ok. tratando también nosotros de ir educando a los contribuyentes. Javier, dele. Gracias, Jaime. La verdad que cuando uno conversa con el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, va teniendo una claridad de algunos aspectos. Al principio recuerdo mucho cuando salió el tema de los influencers y todo el mundo se quejó. Pero es que si no nos ponemos en orden en base a la normativa, tampoco vamos a seguir creciendo. Mi pregunta, buenos días nuevamente, es, a ver, el control tributario para que la gente pague impuestos, de que cada día o cada año, cada mes, se va incrementando. Digo, ese control tributario no solamente debe ser las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca. Yo me pregunto, Francisco, ¿cómo ocurre en otras ciudades pequeñas, medianas? ¿Hay gente que realmente paga impuestos o somos los más giles de las grandes ciudades? A ver, ahí te has topado un tema neurálgico de la administración tributaria, porque son aproximadamente 2.5 millones de contribuyentes En el país. los que no son en relación de dependencia. Estoy dejando Ok. por fuera los relación de dependencia. Si los cuento a ellos son como 5 millones de contribuyentes. Ok. Pero dejando fuera los relación de dependencia porque es un descontrol rol directo, o sea, donde estés, digamos, es un control casi automático, sin mayor complicación. Y viendo solo los otros, la verdad es que el SRI no ha logrado controlar a los 2.5 millones de contribuyentes, que es lo que tú mencionas, y focaliza sus controles en donde, digamos, hay más oportunidades o, digamos Facilidad, por así facilidad, o también O los tiene identificados. rendimientos. Ya. Entonces, donde Ya. tú prefieres apretar una naranja jugosa que una seca. Ya. Entonces, ¿y por qué razón? Por falta de capacidad operativa, porque todo es manual. Nosotros, desde que llegamos, hemos estado implementando y este año va a ser ejecutado por primera vez un modelo de gestión de riesgos en el que va a haber un score tributario, al igual que existe un score crediticio que te dice, oye, Javier, préstale la plata porque es un buen pagador, tiene un buen riesgo de crédito. Asimismo, el control del SRI va a ser automatizado basado en el score tributario que tiene cada contribuyente. Entonces, si es un contribuyente con alto índice de riesgo tributario, porque se atrasa en sus declaraciones, porque siempre le veo diferencias, porque ya me he dado cuenta de que no me da todos los ingresos, o que me pone más gastos de lo que tiene que hacer, o utiliza mal algunos ciertos beneficios. Entonces ese le sube el riesgo, la calificación de riesgo, y por lo tanto va a tener que tener asignado un control mucho más rígido, mucho más estricto, mucho más incisivo. Mientras que otro contribuyente que tú dices, sabes que está siempre al día, paga lo que es, hasta paga de más, porque hay gente que dice, paga de más porque no quiero tener ningún problema con el SRI. Tú dices, ok, bajo riesgo, hazle una preventiva, mándale un WhatsApp, un mensaje, un correo de vez en cuando para que como que no se olvide que estamos aquí viéndolo igualmente. Digamos, lo que queremos hacer es a través de procesos de automatización. Este año ya en un par de meses más tendremos esto ya el score tributario. Ya tenemos una versión, digamos, la 2.0. Lo seguimos afinando. Todos estos temas de inteligencia artificial, de uso de datos, es poner un sistema y ponerlo ahí a iterar, que es el proceso de aprendizaje que se llama, que coge toda la información, la entiende a través de la iteración y bueno, da una calificación. Entonces, eso ya va a estar listo hasta mediados de este año, y ya en la segunda mitad de este año ya vamos a empezar a ejecutar estos controles masivos, automatizados, a fin de lograr lo que tú dices, ¿no? De no solamente concentrarnos en grandes contribuyentes, o no solamente ver grandes patrimonios o negocios que están a la vista, sino ya ir, digamos, mucho ampliando más, el mucho mapa más de profundo. contribuyentes. Y esto de aquí 2.5 millones de contribuyentes Y esto- que no tienen el control. Y esto de aquí, mira, yo estoy diciendo que en esta conversación puede sonar como que se va a controlar. Luego hay otros que opinan también, oye, pero es que le queda sacar hasta el último centavo a la última persona del SRI. Pero bueno, pues que es la ley, pues, o sea, Claro, que no la se ley haya es hecho muy antes clara. no quiere decir que no se deba hacer. Lo que pasa es Y que estamos en ese esfuerzo. lo que pasa es que, claro,
Yo a veces me quisiera preguntar cómo es la situación de la tributación o el pago de impuestos en Loja, en El Oro, en Chimborazo, en Bolívar. Y si no me voy a vivir a Bolívar. Pues, Pero tenemos oficinas. Digo, pero ya. tenemos. Donde sea. Pero No, tenemos, no, yo sé, sino que digo, hay no, gente... sí, tenemos oficinas del SRI en Sí, todas ese- las provincias pero y en ejecutan todas o no las el control, provincias se porque ese es ejecuta otro el tema. control. No De hecho, puede ser mira, que Francisco mira, Briones salga a decir todos los días, sí, estamos en... mira, de hecho, Perfecto, pues. de hecho, cuando vimos la oportunidad que existe en este segmento de los influencers y los generadores de contenido, es a través de un proceso de control que en la provincia de Manabí Ya, había bastantes. empiezan a ejecutar. Y la directora profesional de Manabí me dice, oye, tengo estos 3 perfiles, mira cuánto tienen en las cuentas y mira lo que están haciendo. Son personas que Bien pueden tributar. hasta rifan y hacen Regalan sorteos plata. de carros, casas y cuestiones así a través de las redes sociales, Es porque impresionante. ya llegan a un nivel que ya, digamos, no saben cómo manejar el dinero, pareciera. Entonces, de allá Pero ojo, sale. que puede ser dinero bueno, ¿no? O sea, exacto. no es Sale malo de el Manabí. dinero. Este contribuyente fue uno de los primeros en que se le hizo el control y ya se está regularizando, Vea. ya está pagando impuestos y a partir de ahí sale una estrategia nacional. Entonces, si hay un esfuerzo que se hace en todas las provincias del país que el Ecuador, que el SRI tiene oficinas. Le voy a topar un tema medio complicado. Futbolistas. No es complicado, es fácil ese ahí. Fácil. Le cobra solamente Sobre el todo equipo. los de Belén. Ah, ¿cómo andamos ahí? Mira, ese es otro tema. Es Y complicado, otra no vez es fácil. cultura tributaria, otra vez Sí, todo lo que te diga, hacer pero- el control, y otra paguen. vez este cumplimiento voluntario. ¿No? Nosotros apenas llegamos, sabíamos que uno de los sectores donde hay que entrar es el tema del deporte, particularmente el fútbol. Los PCR que iniciamos el año pasado tenían varios futbolistas metidos allí. Al PCR que inició ahorita en abril hay más futbolistas también metidos. Entonces empezamos a conversar con los Perdón la futbolistas, con los ignorancia, equipos. Francisco, ¿qué es PCR? El PCR son los planes de controles rápidos. Estos comparecencias que le decíamos, oiga, señor X. estrella de Barcelona, Emelec, Liga, Dígame. yo sé que tiene un salario alto porque está publicado en el periódico, en las radios deportivas, está evidente, pero aquí usted dice que está ganando $1,000 mensuales de ingreso. Entonces, algo no consiste, venga para acá, rinda cuentas. Eso decíamos con los contribuyentes. Lo propio hacíamos con los clubes, nos juntábamos con los clubes, los grandes, pequeños, un poco para entender también la dinámica que está pasando allí, y también con la Liga Pro. Entonces llegamos, nos sentábamos primero con el futbolista, luego con el club, y era como ver el meme de los Spider-Man que están así, diciéndose... El uno decía 100 y el de acá 1000. Exacto, entonces ellos decían, no, es que es el futbolista que no entiende, y el club decía, eso decía el club, el futbolista decía, no, es que el club no paga los impuestos que me retiene, o que tiene que, él me dijeron que me pagaban neto, Pero sí, no es bruto. complejo. Así es. Entonces estaban ahí la pelotita, entonces nosotros fuimos, saben que vámonos al papá de los pollitos, vámonos a la Liga Pro, nos juntamos con la Liga Pro, le dijimos, oye, tú debes ser el principal interesado en la profesionalización del fútbol, Claro. en la transparencia, el tema tributario tiene que estar en esa profesionalización, y firmamos un convenio para capacitación y para cobro. Liga Pro es el que recibe los recursos de los derechos de transmisión y bueno, hay una partita que podría el SRI ir cogiendo antes que se vaya a los clubes. Y de hecho, hay un club aquí en Guayaquil que le dijo ya a Liga Pro, después de todas estas conversaciones con el club, con Liga Pro, le dijo, oye, le mandó una carta a Liga Pro, de todo lo que usted tiene todos los meses, tal valor, mándenlo directamente a la cuenta del SRI. Y de ahí ir pagando la deuda con el SRI. Y Entonces, los futbolistas buscamos pagan. eso. Y los futbolistas estamos con los PCRs, estamos iniciando las capacitaciones en la próxima semana para empezarles a decir ya paguen los impuestos. No, por ejemplo, en y se España corrija. ustedes conocemos Sí, todo obvio. lo ocurrido, ¿no? A Messi lo persiguieron. A Messi. No, le por citar un ejemplo. A ¿no? Messi y al papá. Pero entonces yo digo, ¿qué pasa en el Ecuador? Y ahí es cuando yo entro y digo, a ver, así como le piden a los grandes contribuyentes o a las grandes empresas o los que tienen posibilidades de generar empleo y todo, y el dinero lo hay para que puedan pagar, ¿por qué el resto no? ¿Sí me explico? Dice Francisco, ok, Liga Pro, perfecto. Equipos del Oro, equipos de Loja pagan. Ya, por más mínimo que Sí, sea. de Todo el mundo 26, tiene que pagar. de 26 equipos de la liga que están en la Liga Pro, 27 no me acuerdo muy Ya. bien el nombre, ya hasta el número ya hasta se me fueron, creo Ah, que son 36, creo que son. Aproximadamente 20 tienen, digamos,
pagan. temas pendientes con el SRI. Sí. Entonces, estamos nosotros trabajando con todos ellos, hay voluntad, que es lo importante, como digo, estamos nosotros impulsando el cumplimiento voluntario, pero sin dejar de apretar, sin dejar de controlar, que es también importante para que la gente, los contribuyentes, sientan que hay una autoridad tributaria. Oiga. Nuestro objetivo, para decirlo en una frase, el SRI de Ecuador o en Ecuador tiene que ser como el IRS en los Estados Unidos. En Estados Unidos tú dices el IRS, tú dices, oye, el SRI no al te revés. metas ahí en problemas porque vas a terminar mal. Sí. En el Ecuador tiene que ser igualito. Tiene que ser, oye, SRI, no te metas ahí en problemas porque vas a terminar mal, y en eso estamos trabajando. Oiga, pero nosotros. su concepto se ha cambiado, pues, cuando no estaba en el gobierno. En el gobierno. Mira, exactamente lo mismo que empezamos hablando aquí, lo plantea. Es Contreras, es Contreras. Es impresionante, es impresionante. Impresionante. Yo lo que digo ¿Sabes es lo que siguiente. mándale un fedatario de eso que vas a ganar a los OnlyFans? Lo que Que le vienen como bolsillo de payaso. y volvamos al tema porque sí es importante, serio, ¿no? así es que es Sí concepto, importante. ¿no? Una cosa es un criterio que tú tengas sobre la carga impositiva que pueda existir. Sí. Otra cosa es tu obligación a cumplirla, te guste o no. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Dura lex, Y además, digamos, yo sí quiero destacar que en este gobierno, si usted se va, yo lo excomino. Vayan, busquen el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Vayan, busquen la página que está relacionada a los impuestos, al manejo fiscal. Vaya, búsquenla. No, los combino, los desafío a que lo busquen y lo lean. Y si es posible, yo no presento aquí, porque no hace falta que esté presente para leerlo y entender que está claro la visión del gobierno. La visión del gobierno es, oye, un sistema fiscal equilibrado, para lo cual necesitas tú garantizar el presupuesto fiscal. Y en el tema de los impuestos dice, oye, hay que eliminar los impuestos distorsivos. ¿Cuáles son los impuestos distorsivos? El ISD y el impuesto en los consumos especiales. El ISD ya va por 3.75, este año va a terminar en 2%, desde el 5%, o sea, menos de la mitad. Y los impuestos en los consumos especiales, hemos eliminado y reducido impuestos en los consumos especiales, unos en la ley de 2021 y otros en enero de este año. Lo estamos haciendo. Y lo que se corrigió fue el impuesto a la renta. ¿Se corrigió? Se corrigió el impuesto a la renta en el año 2021. Se lo hizo más, digamos, estable. Y yo lo que siempre he dicho, no me aparto y no voy a entrar en la discusión de que efectivamente fue un golpe fuerte, pero yo te quiero decir es que no tiene nada que ver, digamos, lo que está escrito en la ley sobre el cobro de impuestos, que se debe respetar, que se debe cumplir, y una persona demócrata, una persona capitalista, de derecha, como tú le quieres llamar, tiene que cumplir la ley. Entonces, nosotros estamos, digamos, comprometidos a eso, seguimos haciendo los esfuerzos para eliminar los impuestos distorsivos, ISD, impuestos a los consumos especiales, y los impuestos de eso, por favor. y los impuestos tradicionales, IVA, impuestos a la renta, fortalecerlos y cobrar lo que se debe cobrar. Solamente decir... ¿Hasta qué horas tiene una el cosita tema? más, nada más. Todo lo que... Ya lo va. No, Oiga, oportunidad, dile chance a oportunidad. Enrique. ¿Sabe qué? Espérese, le toca a Enrique. Sí, sigue Enrique, por favor. Gracias, Ramiro. Gracias, Vamos a ver qué Javier. pregunta. Ese Francisco, no es tu problema. en la tierra, Quiere censurar aquí. Sí, pues. O sea, no- Catón. Qué bestia. Catón Velázquez. en la tierra de los libres y hogar de los valientes, tú puedes hacer lo que quieras, pero menos de verle al tío Sam. Entonces, esa cultura es lo que falta en el Ecuador. Clarísimo. La otra pregunta, Francisco. El 7 de marzo aparece un nuevo formulario para contribuyentes, dirigido para pequeños y medianos emprendedores. O mejor dicho, medianos y personas que tienen negocios de ese nivel. Ahora, ¿cuáles son las características que trae el nuevo formulario? ¿Por qué hicieron esa modificación? Mira, lo primero que yo quiero decir, porque me gusta ser muy transparente, muy frontal y no me gusta andar evadiendo nada, empezando por los impuestos y llegando hasta las responsabilidades. Yo diría, voy a decirlo así, hubo un gran atraso por parte del SRI, lo cual yo asumo la responsabilidad como director, en la publicación, o mejor dicho, en la actualización de los formularios de impuesto a la renta para este año 2023, tanto para personas, para sociedades, como para el régimen impositivo para emprendedores RIMPE. ¿Por qué razón y por qué se da? Para responder tu pregunta, Sí. se da porque recuerda tú que hubo los cambios en impuesto a la renta en el año 2021, que aplicó a partir del año 2022.
y que se declaran en este año 2023. Y es tan claro como que el SRI, en su debilitamiento institucional, no había actualizado los formularios a esa normativa. Y eso se empezó a hacer hacia finales del año pasado y se terminó, digamos, con las justas en la última semana de febrero y en el caso del RIMPE en esta primera semana de marzo. ¿Ya? Entonces, yo como te dije al inicio, yo asumo mi responsabilidad como director del SRI. Llegué en junio pasado, las adecuaciones empezaron a hacerse en octubre, tecnológicas, nos tomó más tiempo de lo previsto, pero es debido a esos cambios normativos que hubo y que había que actualizar desde el punto de vista tecnológico y digamos, del backend, de atrás de la página web, los formularios. Lamentablemente eso es parte de las debilidades del SRI, el tema de infraestructura, el tema tecnológico. Sin embargo, estamos ahorita metidos en un proyecto que se llama el INTAX, que va a ser la nueva cara del SRI, porque vamos a llevar todo hacia la digitalización, fortalecer toda nuestra arquitectura institucional tecnológica y hacer una renovación completa. Un programa de $65 millones que se está ejecutando en un periodo de 3 años, que ya lo empezamos este año 2023 y que vamos a llevar el SRI a otro nivel, y diría yo al nivel top de todo el sector público en tema de digitalización y facilitación de todos los trámites. Y en esa misma línea, quiero anunciar aquí, de alguna primicia en este año, vamos a eliminar aproximadamente 5 anexos tributarios. ¿Qué son los anexos? Yo recibo los formularios, las declaraciones, que eso es lo habitual y eso tendrá que haber siempre, pero además el SRI tenía siempre esta costumbre de decirte, oye, además de que me reportas las ventas, mándame una tablita con todas las facturas que has tenido en el mes. ¿Ya? Mándame una tablita con todos los nombres. Cuando nosotros tenemos la factura. Entonces, ahora que estamos en esta onda de la digitalización, de la factura electrónica y todo, ya este año vamos a eliminar algunos anexos a sociedades, a personas. No voy a decir todavía los nombres porque no me gusta adelantarme a las noticias y luego se demoran 3, 6, 5 meses porque en el sector público todo va lento. Eso es vía reglamento, ¿verdad? Eso voy a hacerlo vía resoluciones del director del SRI, vía reglamento, la mayoría. Entonces, algunos se eliminan este año y como son relacionados a declaraciones anuales, se sentirá a partir del próximo año. Pero bueno, creo que son buenas noticias en esto que hemos venido hablando aquí, ¿no? De facilitar, simplificar, de no complicarle la vida a los contribuyentes. Francisco, rápidamente para terminar con la consulta a un oyente, no es mía, porque si fuera mía hace rato ya me hubieran cerrado el también micrófono. aquí tengo otra. Apure. Javier, hace un momento... Así dicen cuando no quieres preguntar algo que... Sí, picoso. Así como tú eres frontal, yo soy frontal. Escúchame. No le pregunte de frente. Mira, me pregunta, porque Javier hace un momento habló del tema... Ya, ponme por favor. Ella se la perdió. Señores, por favor. Hablaba del tema futbolístico, futbolistas, pero también me preguntan acá, y eso también a través del plan de control rápido, también casas de apuestas. Mira, en Ecuador existen todos estos negocios de pronósticos deportivos que han estado operando en los últimos 2 años, 2, 3 años en Ecuador, ha venido creciendo, ¿verdad? Está también la Liga Pro. Nosotros cuando empezamos la administración, dispusimos un fortalecimiento de las investigaciones a través de nuestro departamento de inteligencia tributaria. El SRI tiene un departamento de inteligencia tributaria que es bastante potente, bastante fuerte, que lo utilizamos para, sobre todo, entender y descubrir este tipo de tramas o nuevas formas de negocios que quizás operan al margen de la ley. Esa investigación se realizó en el SRI determinando cómo funcionan estos negocios, porque para entrar a controlar hay que entender el negocio, el mercado. Lo segundo que hicimos después que se finalizó eso el año pasado, hacia finales del año pasado, es hacer un análisis de los riesgos tributarios
que se pudieran encontrar, dadas esas estructuras que estaban funcionando estos negocios. Entonces, lo que yo quiero decir hasta aquí es que ha habido un medio de comunicación que ha tenido este tema ahí, no, se lo han tenido sacándolo cada 2 semanas, acusando, sin ni siquiera a veces llamarme a mí, a preguntarme qué están haciendo. Simplemente decir, no han hecho nada. Y recientemente vi un reportaje que también dice, no han hecho nada. Entonces nosotros hemos estado haciendo un trabajo que, digamos, es de hormiga y es de entender lo que cualquier persona creo que haría, ¿no? Antes de meterse a controlar algo. Y una vez que ya hemos entendido los negocios, cómo funcionan, cómo operan, las estructuras que hay detrás, quiénes están detrás, nombres que están alrededor, luego de eso, coges ese listado y dices, ok, analicemos riesgos tributarios, uno por uno. ¿Tiene RUC, no tiene RUC? ¿Declaran, no declaran? Si declaran, declaran completo. ¿Dónde están? ¿Están ilegales? ¿Son nacionales? ¿Son extranjeros? ¿Qué compañías tienen? ¿Se localizan en Ecuador? ¿Operan con contratos de publicidad? Toda esa inteligencia toma tiempo. Por supuesto, claro. Y una vez que hemos entendido todo eso, ya tenemos ahora cientificado, tenemos, digamos, indicios o sospechas de posibles incumplimientos, omisiones, irregularidades, y ya yo no he entendido todo eso, yo voy a inicio determinaciones, es decir, procesos de control de auditoría. Voy y digo, toco la puerta, señor, vengo aquí, soy el SRI, vengo a ver, vengo a ver todos sus balances, quiero ver todos sus balances, sus facturas, sus contratos, contrato de publicidad local, contrato de publicidad internacional, quiero ver sus transferencias al exterior, sus transferencias internas, quiero ver sus movimientos efectivos, quiero ver todo. Y a partir de eso, yo llegaré a la glosa y decir, oiga, usted resulta que no me ha declarado tantos millones de ingresos y por lo tanto tiene que esta diferencia y por lo tanto este impuesto por pagar. O sea que los influencers ahorita están fregados. No estoy hablando de influencia, estoy hablando estoy hablando de los pronósticos deportivos. Claro. Entonces, todo este proceso no es de la noche a la mañana. Quizás para algunas personas que están acostumbradas a no observar la ley ni el debido proceso, bajo la antigua costumbre era, oye, anda, destrozale el local comercial violando todos los procesos de la ley, pues, ¿no? Y luego te causa problemas legales, jurídicos para el SRI, y se le caen los casos y tienes que pagarle indemnización a los contribuyentes. Entonces, por una irresponsabilidad, yo siempre he dicho, yo no voy a trabajar de una forma irresponsable y atendiendo a las necesidades o demandas que ciertas personas con intereses pudieran tener. Yo trabajo con base en la ley, observando los procedimientos adecuados, el debido proceso y asegurando que no me rebote y que le cause problema al Estado. Entonces hay que trabajar con responsabilidad. Oye, solo que me acordaba una cosa, cuando en los casinos, me acuerdo en Panamá, en Las Vegas, tú ganas un dinero, vas a cambiar la ficha, ahí mismo el servicio de renta te va reteniendo. Así es, el llanto sobre el difunto, y yo creo que las apuestas deberían ser exactamente lo mismo. Entonces, sin lugar a dudas, además, atendiendo tu comentario, Ramiro, estas investigaciones previas nos ayudan a entender también para hacer regulación, para entender, oye, ¿dónde debes hacer, cuál debe ser la estrategia de control preventivo para no tener que yo ir todos los años con determinaciones, con auditores a todas las compañías que están allí? ¿No? Que Haces la matriz. Para eso se crean las retenciones, por ejemplo. Tú dices, oye, haz una retención que en el momento que hagan la transferencia o en el pago efectivo o en la ventanilla que están haciendo el tema, ahí mismo le vas cobrando. ¿Por qué? Porque sabes que después de eso no lo vas a encontrar o va a ser complicado buscarlo. Claro. Y además es más costoso. Entonces, todo esto estamos trabajando, hemos estado trabajando, ya estamos en los controles, hay compañías... un poco los resultados de esto son 16 compañías identificadas, todas... ¿16? Todas, perdón, no compañías, 16 marcas registradas, identificadas, 16 marcas identificadas, todas ellas marcas internacionales, una ecuatoriana. De las 16, 10 tienen RUC y operan con alguna figura y formalidad legal. De 6 no están operando con ninguna legalidad. Ya las hemos combinado a que vengan a sacar el RUC, porque si no vamos a activar un control de otro tipo. Y de las 10 que están en RUC, 9 ya iniciamos el proceso de control, determinaciones integrales del año 2019, 2021. Y en la décima, en las próximas semanas vamos a iniciar el plan de control. Entonces, pero todo esto es posible
porque entendimos, pues, porque yo no le voy a ir a pedirle a un contribuyente solamente por entre cagazón. comillas, asustarlo, Claro. algo sin base que luego me hace a mí gastar Ya le va a recursos rebotar, y claro. me va a Claro, rebotar. exactamente. Francisco, Y más que todo, se previene, arregla su asunto y cuando voy a querer buscarle algo ya no hay nada. Entonces, hay que hacer las cosas bien. bueno, tengo reflexiones y preguntas del público. Un oyente nos dice, se debe ampliar la base de contribuyentes. Solo en microempresas hay 1.9 millones. ¿Cuántos pagan impuestos a la renta? Supongo que En orden eso de estamos, pagar. en eso estamos. Ok. Eso es el RIMPE y estamos trabajando nosotros en eso. Entonces, déjame terminar entonces busquemos que se registren sin necesidad de RUC como en Perú y por inteligencia artificial detectar sus ventas en efectivo y movimientos bancarios. Entonces formalizan a los informales y luego piden un RUC. Esa es una reflexión de un oyente. La segunda de un oyente joven aparentemente es ¿qué pasa con todo lo que descubren a los influencers? ¿Le van a hacer pagar lo anterior o no? A ver, nosotros estamos, como hemos dicho, el cumplimiento voluntario es lo más importante. En esta primera fase que estamos nosotros haciendo es comunicaciones, estamos informando, estamos mandándole persuasivas, que son oficios, haciéndole conocer, diciéndole, sabemos de tu actividad, te recomendamos y te sugerimos y te combinamos a que estés al día en tus soluciones tributarias, que declares todos tus ingresos, y eso es para darle la oportunidad, una vez más insisto, al contribuyente de hacer lo que debe hacer y por su cuenta regularizarse. Ya posteriormente, la segunda etapa de esto, una vez ya revisada nuestra gente, se dice a veces, una vez avisado, socializado, si se quiere decir el término, el asunto, iremos, oiga, ya hubo este plazo en el cual usted tuvo la oportunidad de regularizarse. Si no lo hizo, pues qué pena, yo ya voy a iniciar un control con usted y ahí sí veremos la caducidad que hay, que son 4 años hacia atrás. Veremos ir analizando año por año y tendrá que asumir intereses, multas, recargos y el valor máximo de pagar el impuesto. Lo que no es ágil todavía es cuando el servicio de rentas internas le tiene que volver la pelota. No, ahí sí voy yo a discrepar totalmente. Uno de los principales temas, mejor dicho, el principal tema de cuando yo me senté el 1 de junio del año pasado en el SRI, yo dije y nos costó, necesito agilitar todas las devoluciones, porque es lo que tú dices, ¿no? Claro. El SRI tiene que ser ágil para cobrar, pero también tiene que ser ágil para devolver. El año pasado devolvimos aproximadamente $2.000 millones. La recaudación fue 17.000 bruto, devolvimos 2.000, que fueron al presupuesto del Estado 15.000. Y trabajamos en 3 devoluciones. En la devolución del impuesto a la renta de las personas naturales, en la devolución del ISD a las personas naturales y en la devolución del IVA a las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Qué bueno. Digitalizamos completamente el IVA para la devolución del digitalizamos completamente la devolución del IVA para las personas de la tercera edad y con discapacidad. Como toda factura electrónica, antes tenías que llevar tus facturitas Claro. físicas aquí a la oficina de World Trade Center del SRI, Hacer cola. hacer tu Tu trámite. turno, esperar Yo que te tenía atiendan. lleno de eso de ahí, de Full, personas de tercera edad, de abuelitos que tenían que estar sentados ahí esperando 3 horas que los atiendan. Y luego de eso esperar 2-3 meses a que revise alguien las facturas que me estás Sí, entregando y devolverte. Y además de eso, tenía una serie de extorsionadores y abusivos allí pleno. que iban y buscaban en sectores populares abuelitos, los subían en un bus y los traían y pedían el máximo de devolución, que son $100 mensuales aproximadamente, le pagaban $22 por estar sentado en el trámite del abuelito y se llevaban 80. ¿Ya? Entonces, todo eso, Claro. porque traían facturas físicas falsificadas, clonadas y mal utilizadas, y se llevaban la plata. Digitalizamos el proceso y ahora es todo a través de internet. Qué bueno. Y la respuesta es Pero para ese, cuasi inmediata. Es para una ese- semana se demora en la resolución y unas 2-3 semanas más en la acreditación. para ese grupo de Para ese grupo. contribuyentes. Eso, y Pero si va ese es un uno. contribuyente común y corriente. No, y a eso voy. Y luego, las devoluciones que piden. Y bueno, antes de hacer ese tema, obviamente la digitalización fue un salto grande para las personas de la tercera edad. Pues, Sin ¿verdad? duda, Entonces sin duda. hubo un poco de Ejemplo malestar de mi allí. papá, recibió Hubo, ahí. hubo un poco de malestar allí porque decías, oye, yo no sé esto en la computadora, pero nosotros decimos, sí, busque a su nieto, su hijo, pídale ayuda, pídale que le dé la mano. Y bueno, se adaptaron y yo creo que eso ya está funcionando bastante bien. Y estamos trabajando
en ampliar otra cosa que, antes que me olvide de ese tema de allí, es la devolución automática en el punto de venta. Entonces, por ejemplo, si vas a Supermaxi y dices, yo soy beneficiario de tercera edad, devolución del IVA, debe su código, señor, pongo el código en la caja y automáticamente ahí, No ¿cuánto te tiene cobran. IVA? $12. Ya, cero cobro, porque se lo devuelvo aquí en la caja. Eso ya está en el Ecuador. Dependiente hasta comprar un poco más. Este año vamos a ampliar a más compañías y servicios eso de ahí. Ya está funcionando en una cadena grande de farmacias, está funcionando en una cadena grande de supermercados. Este año vamos a añadir más supermercados, más farmacias, que es donde más compran estas personas, y en telecomunicaciones. Entonces, eso va, digamos, viento en popa, diría yo. Y luego lo que tú me dices, las devoluciones de impuestos de la renta de personas, 6 meses demoraron cuando llegué. ¿Sabes Sí, cuánto? todavía estoy esperando. Exacto. ¿Sabes cuánto demora ahora? Demora 45 días máximo. Depositada en su Máximo hasta depositado en la cuenta. Y eso cuando tienes por ahí alguna que otra factura tropiezo, física claro. que pusiste. Pero cuando tu trámite es limpio y solamente con factura electrónica, Es si rapidísimo. pones el día de hoy, te demora 10 días en darte una notificación del SR y decirte aprobado. Eso me comentaba. Y mi luego, hermana, exactamente. máximo un mes más, la acreditación, porque eso tiene que ir al MEF, y el MEF manejar la fiscal y depositarte. Estamos hablando de que estamos durando máximo, vamos a tomar 70 días en un trámite que demanda algún trabajo físico o manual. Pero si tú mandas toda tu solicitud solamente con facturas electrónicas, te tomará 15 días, 20 días tener la plata en tu cuenta. Lagarto que tragas y vomita. Entonces, Ah, gracias ahora, qué Francisco. duro. 9 de la mañana con 33 minutos. Agradecerle a Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. Aquí creo que se han Evacuado preguntado muchas preguntas. muchos temas, y la verdad que es bueno siempre conversar con gente, como decíamos hace un momento, que estando en el cargo no ha cambiado. Transparente como es, como lo ha sido siempre. Y yo creo que eso es lo que es válido para nuestros oyentes y televidentes. Entonces, cuando tú conversas con gente que no tiene el escudo ese, soy el director, ese, no. La transparencia y la facilidad con la que tienes que explicar las cosas. Punto. No hay vuelta que darle. Así que muchas gracias, Francisco. Más bien gracias a ustedes, No, siempre a la orden. Buen día. 9:33. Espérense, déjeme abrir el espacio Por de las favor, mociones y de ahí nos vamos a la publicitarias pausa. para decir Jaime Velázquez. Descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.